En el vibrante corazón de Río de Janeiro, donde el sol abraza las montañas y la vida late en cada esquina con la inconfundible cadencia de la samba y el vaivén del mar, estaba a punto de desarrollarse una historia que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. No sería un relato sobre la belleza paradisíaca de la ciudad, sino sobre las sombras que a veces insisten en ocultar su esplendor. Marcus Silva, un hombre negro de 35 años, cuya imponente presencia era tan impactante como su mente brillante, casado con Larisa, también negra y embarazada de 7 meses, con la serenidad de una diosa y la aguda inteligencia de un intelectual, estaba a punto de descubrir hasta dónde puede llegar el prejuicio cuando se disfraza de profesionalismo y se anida en los pasillos de instituciones que deberían valorar la atención. Marcus trabajaba como ingeniero civil en una de las constructoras más grandes de Río. Sus colegas lo respetaban tanto por su aguda inteligencia como por su inquebrantable determinación. Con una piel oscura que reflejaba el orgullo de generaciones y unos ojos que revelaban una fuerza serena y un fuego que pocos podían ignorar, Marcus era la personificación del éxito forjado por sudor y mérito. A su lado, Larisa, profesora de literatura en una escuela pública de la zona norte, irradiaba una elegancia natural que trascendía cualquier ropa cara o joya reluciente. Su belleza no residía en la marca, sino en la dignidad con la que transmitía su esencia, la pasión con la que enseñaba a sus alumnos y la dulzura con la que esperaba la llegada de su primer hijo. Juntos representaban un Brasil que prosperaba, que se elevaba por encima de todo, pero que, lamentablemente, seguía siendo constantemente puesto a prueba por las sombras de un pasado que se negaba a desvanecerse. Era un miércoles soleado, de esos en los que el calor carioca envuelve la ciudad e invita a un chapuzón en el mar, cuando Larisa decidió ir sola al Centro Médico Excellence, una clínica de lujo ubicada en el corazón de Copacabana. La intención era hacerse una ecografía morfológica, una de las etapas más esperadas del embarazo, para poder ver con detalle al pequeño Gabriel, su bebé. Marcus había prometido acompañarla, pero una emergencia inesperada en la obra, una viga que cedió y requirió su atención inmediata, le impidió estar allí. «Tranquila, cariño», le dijo, besándola en la frente con cariño y un ligero arrepentimiento. «Es solo una revisión de rutina. Te recogeré más tarde y envíame una foto de nuestro pequeño». Larisa sonrió, con una mezcla de comprensión y anticipación en los ojos, acariciando la barriga redondeada donde su bebé crecía fuerte y sano, ajeno a la tormenta que se avecinaba. El Centro Médico Excellence se alzaba como una fortaleza de cristal y mármol blanco, un monumento a la opulencia y la promesa de un servicio inigualable. Sus puertas automáticas susurraban promesas de excelencia y atención premium, contrastando con el bullicio de la calle. El vestíbulo era una sinfonía de colores neutros, tonos de gris, beige y blanco, con sillones de cuero italiano que invitaban al descanso y una fuente que creaba una atmósfera de tranquilidad artificial, casi estéril. Larisa entró. Su sencillo pero elegante vestido azul marino, comprado en una tienda del centro, ondeaba suavemente. Su bolso de tela, aunque no era de diseño, estaba impecablemente organizado. Contenía todos los documentos necesarios, su tarjeta de seguro médico y una pequeña libreta donde anotaba preguntas para el médico. Se sentía cautamente optimista, ansiosa por saber del bebé. Al acercarse a la recepción, Larisa notó que las miradas la seguían como agujas invisibles, atravesándole la piel. Una mujer blanca, canosa y con un collar de perlas, apretaba su bolso Chanel contra su cuerpo, como si la mera presencia de Larisa representara una amenaza. Un hombre con traje de raya diplomática, hojeando un periódico económico, se ajustó las gafas y apartó la mirada con una rapidez casi ofensiva. La recepcionista, una mujer rubia de unos 25 años, con un maquillaje impecable y una etiqueta que la identificaba como Bruna, levantó la vista de la pantalla de su ordenador con una expresión que mezclaba sorpresa, incomodidad y, para Larisa, un juicio tácito. «Buenos días», dijo Larisa con una cálida sonrisa y voz suave, acostumbrada a tratar con la diversidad de estudiantes y padres de su escuela.
Tengo cita a las 14 horas con la doctora Patricia Andrade para una ecografía morfológica. Bruna la examinó de pies a cabeza, recorriendo con la mirada su sencillo vestido, la ausencia de joyas caras y el tono de su piel. El escrutinio era tan palpable que Larisa sintió que se ruborizaba. «¿Larisa Silva?», preguntó Bruna con un tono inconfundible, como si el nombre y la presencia de Larisa no encajaran con la lista de pacientes de la lujosa clínica. «Sí, confirmé la cita ayer por teléfono y la aseguradora ya autorizó el procedimiento», respondió Larisa, manteniendo la compostura, aunque una creciente incomodidad amenazaba su optimismo inicial. Había recibido miradas similares antes, pero nunca en un entorno que se promocionaba como un santuario de atención y excelencia. La recepcionista suspiró dramáticamente, un sonido lo suficientemente audible para que Larisa percibiera la incomodidad que su presencia le causaba antes de pasar un portapapeles por encima del mostrador. «Llene esto aquí y siéntese allí», dijo Bruna, señalando una zona más alejada de los sillones de cuero, casi oculta tras una palmera artificial. Su tono era frío, carente de la cortesía profesional que Larisa observó que se mostraba a otros pacientes, a quienes llamaba por su nombre con una sonrisa y los acompañaba a cómodos asientos. Mientras rellenaba los formularios, Larisa sentía el peso de las miradas a su alrededor, como si su presencia fuera una anomalía en ese entorno prístino. Cada línea del formulario parecía una invitación a reflexionar sobre la invisibilidad y el juicio velado. Tras 20 minutos de espera, que se hicieron eternos, una enfermera llamada Sandra apareció en la puerta de la sala de espera. Era una mujer de piel oscura con rasgos que habrían podido ser acogedores, pero sus ojos reflejaban la misma mirada fría y distante que Larisa había recibido en la recepción. Lo que se suponía que sería un momento de anticipación positiva, se convirtió en una pesada carga. «¿Larisa Silva?», la llamó Sandra secamente, sin ni siquiera un «buenos días» ni una sonrisa. Larisa se puso de pie, intentando ignorar el sutil dolor en el pecho, siguiendo a la enfermera por los pasillos blancos y asépticos, adornados con fotografías de familias felices, todas blancas, todas sonrientes, todas representando un estándar que ella, debido a su color de piel y su aparente falta de riqueza, aparentemente no cumplía. La sala de exploración era pequeña y aséptica, con equipos modernos y costosos que brillaban bajo la luz artificial, y una camilla cubierta con sábanas blancas inmaculadas. Sandra le indicó fríamente a Larisa que se acostara, sin tranquilizarla ni explicarle el procedimiento, como si Larisa fuera un objeto para examinar, no una futura madre ansiosa. «El médico regresa enseguida», dijo la enfermera, saliendo de la habitación más rápido de lo necesario, cerrando la puerta con un clic que resonó en el silencio, dejando a Larisa completamente sola en un ambiente que debería haber sido acogedor, pero que se estaba volviendo cada vez más hostil. Sola, Larisa intentó calmar sus nervios, respirando hondo y acariciándose el vientre. Miró su teléfono. Marcus seguía en una reunión, sin señal. Cada minuto se le hacía eterno, y la ansiedad que había intentado ignorar, enmascarada por un coraje forzado, empezó a crecer en su pecho, transformándose en un oscuro presentimiento. Entonces se abrió la puerta y entró la doctora Patricia Andrade, la figura central de esta humillación que estaba a punto de comenzar. La doctora era una mujer blanca de unos 45 años, con el pelo lubio perfectamente recogido en un moño impecable, y una bata blanca que parecía recién salida de la tintorería, sin una sola arruga. Sus ojos azules eran fríos como el hielo, y ni siquiera ofreció un saludo básico, una sonrisa amable ni nada que indicara empatía. En cambio, se quedó de pie en la puerta, mirando a Larisa de arriba abajo como si evaluara un objeto fuera de lugar, una mancha en su alfombra persa.
El silencio que siguió fue incómodo, denso, cargado de una tensión que Larisa percibió, un presagio de lo que estaba por venir. «Así que usted es Larisa Silva», dijo la doctora. Finalmente, con un tono más acusatorio que cordial, carente de calidez. Larisa se irguió en la mesa, intentando mantener la dignidad y el aplomo a pesar de la vulnerabilidad que sentía. «Sí, doctora, estoy aquí para la ecografía de mi bebé». La doctora Patricia no respondió de inmediato. Su mirada recorrió el cuerpo de Larisa no como una profesional que evalúa a un paciente, buscando signos vitales o anomalías, sino como quien juzga algo inapropiado, como una intrusa en su exclusivo dominio. «¿Viniste sola?», preguntó en un tono que sugería no solo sorpresa, sino también impropiedad, como si la ausencia de una compañía blanca, posiblemente adinerada, fuera un certificado de fracaso. Larisa dudó, percibiendo la trampa de la pregunta, pero respondió con sinceridad. «Mi esposo tuvo una emergencia en el trabajo, pero sabe que estoy aquí. Vendrá a buscarme en cuanto termine». Fue entonces cuando la situación dio un giro aún más siniestro, sumiendo a Larisa en una pesadilla. La doctora Patricia echó un vistazo a una mesita junto a ella donde reposaba un reloj de oro, un regalo del que solía presumir, afirmando haberlo recibido de un paciente especial. «¡Qué extraño!», murmuró con calculado cinismo. «Estoy segura de que dejé mi reloj aquí esta mañana. Es un regalo muy valioso, sentimentalmente hablando». Sus ojos azules, antes fríos, ahora se volvieron hacia Larisa con una intensidad acusatoria y gélida. «No viste nada, ¿verdad? ¿Ni un bolso extraño, ni una joya que se cayera?». La acusación implícita era clara, transparente como el cristal de su ignorancia, y Larisa sintió que el mundo le daba vueltas con el aire enrarecido en sus pulmones. «No toqué nada», exclamó con la voz cargada de indignación apenas contenida. «Es absurdo. ¿Cómo se te ocurrió semejante cosa?». La doctora dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Larisa con la expresión endurecida. «He visto este tipo de situaciones antes. Gente como tú viene aquí pensando que puede tomar lo que no es suyo. Quizás esta sea una oportunidad para que consigas algo gratis, ¿no?». Sin darle a Larisa oportunidad de defenderse, ni siquiera de procesar la enormidad de la calumnia, la doctora Patricia pulsó discretamente un botón de emergencia bajo el escritorio. En cuestión de segundos, como si ya estuvieran al acecho, 2 guardias de seguridad entraron en la habitación. El primero, un hombre mayor llamado Roberto, tenía una expresión profesional pero distante, con una mirada desprovista de empatía. El segundo, más joven, musculoso y aparentemente más agresivo, miraba a Larisa como si ya fuera culpable de algún delito, con una mueca de desprecio. «Esta mujer necesita ser registrada», dijo la doctora con fingida autoridad, con voz firme e inquebrantable en su prejuiciosa convicción. «Sospecho que se llevó algo que no le pertenece, algo muy valioso de hecho». Larisa retrocedió, protegiendo instintivamente su estómago con la mano, un gesto primario de defensa de la vida que llevaba. «Esto es ilegal. No pueden registrarme. Sin una orden judicial o un motivo, no soy una delincuente». El guardia de seguridad más joven, cuya placa lo identificaba como Diego, rió con desdén, con un sonido cortante y áspero. «Señora, la doctora tiene sus razones. Si no tiene nada que ocultar, no debería preocuparse, ¿no? Simplemente hacemos lo que hay que hacer». Roberto, aunque más contenido, asintió, con la mirada fija en la expresión aterrorizada de Larisa. «Haremos esto con el mayor respeto posible, pero necesitamos verificar. Es el protocolo de la clínica en caso de sospecha de robo». «Exijo hablar con mi esposo», dijo Larisa, sacando su celular del bolso con manos temblorosas. Era su último resquicio de cordura en medio del caos. Diego fue más rápido, arrebatándole el dispositivo de las manos con un movimiento brusco. «Ahora no es momento de llamar a nadie. Resolvamos esta situación primero, sin dramas». El dispositivo fue apagado con un último clic y guardado en el bolsillo del guardia de seguridad, dejando a Larisa completamente aislada, sin voz, desconectada, atrapada en una pesadilla que se desarrollaba en tiempo real. El registro fue humillante, una profunda violación de su dignidad.
Aunque lo llevó a cabo una empleada convocada a toda prisa, cada momento fue un asalto, un atentado contra su privacidad y su humanidad. Le temblaban las manos al verse obligada a abrir su bolso, pasear los bolsillos de su vestido y permitir que desconocidos examinaran sus pertenencias, desde su libreta de embarazo hasta su cartera y llaves. Naturalmente no encontraron nada. El reloj de la doctora Patricia no aparecía en Larisa. «Debió haberlo escondido en otro lugar», murmuró, negándose a admitir lo obvio, pues la paranoia distorsionaba su percepción de la realidad. «O quizá se lo contagió a alguien de afuera, o quizá tenga cómplices aquí». Su paranoia había alcanzado niveles absurdos, pero el personal, complaciente y cómplice, parecía dispuesto a apoyarla, a mantener la farsa, a perpetuar la injusticia. Larisa, agotada y dolida, se sentó en una silla, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero conteniéndolas con todas sus fuerzas. Mientras Larisa soportaba un infierno en los fríos pasillos de la clínica, afuera, Marcus terminaba su reunión de emergencia en la constructora. Al revisar su celular, se le encogió el corazón. Tenía varias llamadas perdidas de Larisa. Intentó devolverlas, pero el teléfono saltó directamente al buzón de voz. Una sensación de inquietud creció en su pecho, una punzada de aprensión que se transformó en alarma. Larisa siempre contestaba sus llamadas, sobre todo cuando estaba sola o en una cita médica. Decidido a no esperar, Marcus salió corriendo de la constructora con la mente llena de oscuros escenarios y tomó el primer Uber disponible. Durante el congestionado trayecto por las concurridas calles de Río, lo intentó de nuevo, sin éxito. Su ansiedad crecía con cada semáforo en rojo, con cada minuto que pasaba sin noticias de su esposa, como una marea creciente e implacable. Cuando Marcus llegó al Centro Médico Excellence, su presencia llamó la atención de inmediato. Alto, de hombros anchos, con una piel que reflejaba la luz del sol y vestido con un elegante traje azul marino, emanaba una aura de autoridad incuestionable, una confianza que hacía que la gente se girara y le abriera paso. Sus pasos firmes resonaron en el vestíbulo de mármol que minutos antes parecía imponente mientras se dirigía a la recepción. «Buenas tardes», le dijo a Bruna, la misma recepcionista que había tratado a Larisa con tanto desdén. Ahora Bruna tartamudeaba nerviosamente frente a Marcus, pálida. Había algo en su postura, en su forma de hablar, en sus ojos que ardían con una intensidad controlada, que indicaba que no era un hombre que aceptara evasivas ni medias verdades. «Ah, sí, hubo un pequeño problema», murmuró Bruna con los dedos nerviosos sobre el teclado, evitando el contacto visual. «Está con nuestro equipo de seguridad ahora mismo. ¿Podría esperar aquí, por favor?» Las palabras impactaron a Marcus como un rayo, una descarga eléctrica que encendió su furia. «¿Seguridad? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a mi esposa? ¿Dónde está ahora?» La recepcionista intentó explicarse, pero sus palabras eran confusas y contradictorias, una mezcla de excusas endebles e información contradictoria. Marcus no soportaba las medias verdades. «Llévame con ella, ahora mismo. No preguntes, no des explicaciones, solo llévame con mi esposa». Su voz era tranquila, pero con una autoridad que no admitía discusión. Una amenaza velada que Bruna sintió en la piel. Mientras lo guiaban por los pasillos del Centro Médico Excellence, Marcus observaba cada detalle con la mente analítica de un ingeniero. Las cámaras de seguridad, los empleados que apartaban la mirada al pasar junto a él, la atmósfera de incomodidad y tensión que parecía impregnar el ambiente. Como ingeniero, estaba acostumbrado a analizar estructuras y problemas, a identificar fallas en los sistemas. Como hombre negro en Brasil, reconoció las señales inequívocas del racismo institucional. Ese prejuicio velado que operaba entre líneas, en la entonación, en las miradas. Le hervía la sangre, pero mantuvo el control. La estrategia ya se estaba formando en su mente. La habitación donde finalmente encontraron a Larisa era pequeña, claustrofóbica, sin ventanas. Un auténtico cubículo de aislamiento. Estaba sentada en una silla incómoda, con los hombros encorvados, los ojos rojos e hinchados por contener el llanto,
pero aún irradiaba una fuerza que Marcus conocía bien, la fuerza de una mujer que se negaba a ser doblegada. Al verlo, se levantó rápidamente y él pudo ver el alivio mezclado con la humillación en su rostro. Marcus dijo con voz temblorosa, rompiendo en sollozos: «Me acusaron de robo, me quitaron el móvil, me registraron, me trataron como a una delincuente, como si no fuera nada». Las palabras salieron atropelladas como si las hubiera estado conteniendo durante horas y el dolor que cargaban era palpable. Marcus echó un vistazo a la sala y sus ojos se posaron en los dos guardias de seguridad, Roberto y Diego, quienes de repente parecían incómodos en su presencia. Sus posturas se relajaron y su bravuconería se desvaneció. «Explíquenme», dijo en voz baja pero clara. «¿Por qué detuvieron a mi esposa? La registraron y la trataron como una criminal sin pruebas ni el debido proceso. ¿Quién dio esa orden?» Diego, el guardia de seguridad más joven, intentó mantener la bravuconería que había mostrado minutos antes. «El doctor dijo que algo fue robado. Solo estábamos siguiendo el protocolo. Estabas actuando sospechoso». Marcus dio un paso al frente, llenando la habitación abarrotada con su mirada fija en Diego. ¿Qué protocolo autoriza la detención ilegal de una mujer embarazada? ¿Qué protocolo permite la confiscación de pertenencias personales sin orden judicial ni justificación legal? ¿Qué protocolo clasifica actuar sospechoso según el color de la piel? El silencio que siguió fue tenso, impregnado de vergüenza y temor. Roberto, el guardia de seguridad más experimentado, se dio cuenta de que la situación se había descontrolado y que estaban en apuros. «Señor, quizás podamos resolver esto hablando con la gerencia. Fue un malentendido. No vamos a resolver nada hasta que vea las grabaciones de la cámara de seguridad y tenga una explicación adecuada y detallada de lo sucedido. Y quiero los nombres de cada uno de ustedes y del doctor involucrado». Fue entonces cuando la doctora Patricia apareció en la habitación, aún con su arrogancia característica, pero con un dejo de sorpresa y nerviosismo en la mirada al ver a Marcus. Era evidente que no esperaba encontrarse con un hombre de su estatura, presencia y evidente autoridad. La imagen de Larisa sola, vulnerable, era lo que esperaba. Marcus la confrontó con voz profunda y controlada. «Tú debes ser el marido», dijo ella con un tono cargado de sorpresa e incomodidad, y la voz perdiendo su firmeza habitual. «Doctor Marcus Silva, ingeniero civil, y quiero una explicación inmediata de por qué mi esposa fue tratada de esta manera repugnante, humillante e ilegal». Se presentó con voz profesional, pero fría. La doctora intentó mantener la compostura, evitando con sus ojos azules los de Marcus. «Hubo un malentendido. Se perdió un objeto valioso y nosotros seguimos el protocolo de seguridad de la clínica». «Y acusaste automáticamente a la única mujer negra presente», interrumpió Marcus, agotando su paciencia mientras la cruda verdad resonaba en la sala. «Sin investigación, sin revisión de cámaras, sin ningún procedimiento adecuado salvo el sesgo. La juzgaste por el color de su piel y su apariencia, ¿verdad, doctora Patricia? Eso es todo». La acusación flotaba en el aire como una nube tóxica, y las palabras de Marcus cortaron la hipocresía como una navaja. La doctora Patricia intentó negarlo, pero sus palabras sonaron huecas, falsas, incluso para ella. No se trataba de eso», balbució, palideciendo. «Era el procedimiento habitual en casos de personas desaparecidas». Marcus rió, pero no había humor en su voz, solo desprecio. «Procedimiento estándar. Dime, ¿a cuántas otras pacientes blancas has detenido hoy y acusado de robo? ¿A cuántas otras mujeres blancas embarazadas han sido registradas y humilladas como criminales?» El silencio que siguió fue ensordecedor, con la vergüenza grabada en los rostros de los guardias de seguridad y el médico. Fue en ese momento que Marcus tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sacó su celular del bolsillo de su chaqueta, el suyo, por supuesto, no el de Larisa, y comenzó a grabar. «Soy el doctor Marcus Silva, ingeniero civil, y estoy documentando lo que le sucedió a mi esposa Larisa Silva hoy en esta clínica.
fue falsamente acusada de robo, detenida ilegalmente y humillada por profesionales de esta institución. Exijo que cada uno de los involucrados se identifique y explique sus acciones ante la Cámara. La grabación continuó mientras Marcus interrogaba a cada persona presente, exigiendo nombres, explicaciones y justificaciones. La doctora Patricia intentó salir de la habitación, pero él la bloqueó la salida, impidiéndole físicamente eludir su responsabilidad. Te quedarás aquí y explicarás tus acciones, cada palabra, cada decisión que te llevó a este momento. La verdad saldrá a la luz. Poco a poco, bajo la incesante presión de Marcus y la implacable lente de su celular, la verdad empezó a salir a la luz. Bajo amenaza de repercusiones legales y exposición pública, la doctora Patricia admitió, con la voz entrecortada, que en realidad nunca había perdido nada. El reloj de oro había estado en su escritorio todo el tiempo, oculto tras unos papeles. La acusación había sido inventada, basada únicamente en sus prejuicios y suposiciones racistas, un estratagema para humillar e intimidar a Larissa. Marcus documentó cada admisión y cada retractación de las versiones presentadas por los guardias de seguridad y el médico. Al terminar, tenía pruebas suficientes no solo para demandar a la clínica por daños morales y materiales, sino también para exponer públicamente el trato discriminatorio y criminal que había sufrido su esposa. Han cometido múltiples delitos hoy, dijo, guardando el teléfono, su voz ahora llena de una fría e implacable promesa de justicia. Detención ilegal, difamación, discriminación racial, violación de derechos civiles, pero más que eso, han demostrado quiénes son realmente bajo esta fachada de profesionalismo y excelencia. Son racistas y cobardes. La situación se extendió rápidamente más allá de la clínica. Marcus, valiéndose de sus contactos en ingeniería civil, la sociedad carioca, las redes sociales y grupos de derechos civiles, comenzó a difundir la historia. El video que grabó se compartió en redes sociales, acumulando miles de visualizaciones en cuestión de horas y convirtiéndose en un grito de indignación colectiva. Periodistas serios comenzaron a llamar para obtener detalles de la historia. Activistas de derechos civiles se interesaron de inmediato en el caso, viéndolo como un claro ejemplo de la lucha diaria contra el racismo en Brasil. La clínica, que antes se enorgullecía de su impecable reputación y su clientela exclusiva, se vio en el centro de una ola de indignación pública, con hashtags como Justicia para Larissa y Racismo Now, sin racismo, que invadieron las redes sociales. Larissa, inicialmente reticente a hablar públicamente de su sufrimiento, poco a poco fue encontrando su voz, animada por el apoyo de Marcus y las efusivas muestras de solidaridad. En una conmovedora entrevista transmitida por Televisión Nacional, habló de la humillación, el miedo paralizante y la fuerza que encontró para resistirse a la ruptura. «No quiero que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé», dijo, con las manos apoyadas sobre el vientre, protectoras, y los ojos llorosos pero firmes. Nuestros hijos merecen nacer en un mundo mejor, donde el color de su piel no sea motivo de deshumanización. La presión pública, sumada a las amenazas de demandas y al vertiginoso declive de la reputación de la clínica, obligó al Centro Médico Excellence a tomar medidas drásticas. La doctora Patricia fue despedida sumariamente, manchando irreparablemente su nombre. Bruna y otros empleados que participaron en la discriminación fueron suspendidos o transferidos, y algunos incluso perdieron sus empleos. Lo más importante es que se implementó un riguroso programa de capacitación sobre sensibilidad racial y antidiscriminación para todo el personal, desde el portero hasta el director, en un intento desesperado por reparar el daño y reconstruir su imagen. Pero para Marcus y Larissa, las consecuencias formales fueron solo el comienzo.
El caso se convirtió en el catalizador de una conversación más amplia y necesaria sobre el racismo en la medicina privada en Brasil. Fueron invitados a dar charlas en universidades, congresos médicos, programas de televisión y podcast, convirtiéndose en voces influyentes en la lucha antirracista. 6 meses después, cuando nació su hijo, un niño sano y fuerte al que llamaron Gabriel, nombre que significa hombre de Dios, Larissa se encontraba en una maternidad pública donde fue tratada con la humanidad, el respeto y la dignidad que siempre mereció. El parto fue tranquilo, y cuando Marcus abrazó a su hijo por primera vez, ambos supieron que habían luchado no solo por sí mismos, sino por un futuro mejor para Gabriel y todos los niños que vendrían después. Un futuro con menos prejuicios y más igualdad. El Centro Médico Excellence nunca se recuperó del todo del escándalo. Aunque intentó reformar sus prácticas, la mancha en su reputación permaneció indeleble. Varias otras víctimas de discriminación se presentaron, animadas por la valentía de Larissa, creando un patrón de conducta que ya no podía ignorarse. Marcus regresó a su trabajo en la constructora, pero ahora también dedica un tiempo considerable a causas sociales. Creó un fondo para apoyar a familias negras que enfrentan discriminación médica, brindándoles apoyo legal y emocional, y construyendo puentes donde antes había muros. Larissa regresó a las aulas con una nueva perspectiva. Sus clases de literatura ahora incluían vibrantes debates sobre justicia social, derechos civiles y la importancia de alzar la voz para combatir la injusticia. Sus alumnos, muchos de los cuales provenían de comunidades marginadas, encontraron en ella no solo una maestra, sino también una inspiración, un faro de esperanza y resiliencia. La historia de Marcus y Larissa trascendió las fronteras de Río de Janeiro y resonó por todo Brasil. Se convirtieron en un símbolo de resistencia, un ejemplo vivo de cómo dos personas comunes pero con una determinación extraordinaria pueden enfrentarse a un sistema discriminatorio y triunfar. No solo por sí mismos, sino por todos los que vendrían después, allanando el camino hacia una sociedad más justa. En una entrevista un año después del incidente, Larissa reflexionó sobre la experiencia con la sabiduría que solo el sufrimiento y la superación pueden brindar. Ese día en la clínica me sentí invisible, deshumanizada, como si mi existencia no importara. Pero descubrí que tenía más fuerza de la que imaginaba. Y lo más importante, descubrí que no estaba sola. Marcus, nuestra familia, nuestra comunidad, todos estuvieron conmigo, dándome fuerza, mostrándome que no tenía que llevar esta carga sola. Marcus añadió con la voz quebrada pero firme: el racismo se basa en nuestra pasividad, en nuestra aceptación silenciosa de la injusticia. Se nutre del silencio y la inacción. Cuando decidimos luchar, cuando decidimos exponer la verdad, todo el sistema se tambaleó. Esto me demostró que el cambio es posible, pero debemos estar dispuestos a luchar por él, a protestar, a alzar la voz. No podemos permanecer callados. El pequeño Gabriel, que ya daba sus primeros pasos torpes, creció en un hogar donde sabía que sus padres habían luchado por un mundo más justo, un legado que llevaría consigo. Las fotografías de sus primeras citas médicas, todas en clínicas donde eran tratados con respeto y dignidad, donde el color de la piel era una consideración, no un juicio, contrastaban marcadamente con la horrible experiencia que casi marcó el comienzo de su vida. La clínica donde todo empezó cerró sus puertas 2 años después, incapaz de recuperarse de la pérdida de reputación, las múltiples demandas y la salida masiva de clientes. El edificio se vendió y, en un acto de profunda ironía y justicia poética, se transformó en un centro de salud comunitario que ofrecía atención gratuita a familias de bajos recursos, muchas de ellas negras y de zonas periféricas. Una ironía que Marcus y Larissa no pasaron por alto, quienes lo vieron como una señal de que la lucha había valido la pena. Visitaban con frecuencia el centro, ahora dirigido por médicos comprometidos con la equidad y la justicia social. Un faro de esperanza en el antiguo bastión de prejuicios. Gabriel, siempre curioso,
Recorría los pasillos donde su madre había sufrido, sin ser consciente de la importancia histórica del lugar, pero beneficiario directo del cambio que sus padres habían contribuido a crear. La historia no tuvo un final de cuento de hadas, porque el racismo no desapareció mágicamente de la noche a la mañana. Y Marcus y Larissa aún enfrentaban desafíos en sus vidas profesionales y personales, como todos los que se atreven a luchar. Pero algo fundamental había cambiado. Se habían demostrado a sí mismos y al mundo que era posible luchar contra la injusticia y ganar, incluso si la victoria era solo una batalla en una guerra mayor. Sus voces se unieron a un coro creciente de brasileños que se negaban a aceptar el statu quo, exigiendo respeto e igualdad. En conferencias, escuelas, iglesias y centros comunitarios de todo el país, compartieron sus historias, inspirando a otros a encontrar su propio coraje para enfrentar la discriminación, alzar la voz y alzar la voz. El caso también impulsó importantes cambios legislativos. Se propuso una nueva ley que exige protocolos específicos y rigurosos para la gestión de denuncias de robo en centros de salud, incluyendo cámaras de vigilancia obligatorias y la prohibición de arrestos sin pruebas concretas ni una orden judicial. El proyecto de ley se denominó informalmente Ley de Larissa, un homenaje a la mujer cuyo coraje expuso fallas sistémicas y catalizó una transformación necesaria. En una sociedad donde las historias de injusticia racial a menudo permanecían ocultas, minimizadas o simplemente ocultadas, la experiencia de Marcus y Larissa se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio del poder de la resistencia. Demostró que era posible no solo sobrevivir al racismo, sino transformarlo en una poderosa fuerza de cambio positivo, un motor de progreso. Cuando se les preguntó qué les gustaría que la gente aprendiera de su experiencia, Marcus respondió con la claridad de un visionario. Queremos que la gente entienda que el racismo no es solo un problema de los demás, de la víctima o del agresor. Es un problema de todos, porque corroe los cimientos de nuestra sociedad. Y todos tenemos el poder y la responsabilidad de hacer algo al respecto, de no callar, de no ser cómplices del silencio. Larissa añadió, con la voz entrecortada por la emoción pero llena de fuerza inspiradora. Ese día en la clínica, podría haberme resignado y aceptado el trato que me dieron. Podría haberme acobardado. Muchas mujeres hacen esto y las entiendo, porque se sienten solas o impotentes. Pero quiero que sepan que no están solas. Hay toda una comunidad dispuesta a apoyarlas, a luchar junto a ellas, cuando encuentren el coraje de defenderse, de ponerse de pie. La transformación no fue solo externa, en leyes e instituciones. Internamente, Marcus y Larissa descubrieron una fortaleza que desconocían, una resiliencia forjada en el dolor. Su trauma inicial dio paso a un profundo sentido de propósito y empoderamiento. Se convirtieron no solo en víctimas que superaron la adversidad, sino en líderes que ayudaron a otros a hacer lo mismo, a encontrar su propia voz. Gabriel, ahora de 2 años, solía acompañar a sus padres a sus eventos y conferencias, con una leve sonrisa en el rostro al observar la atención que recibían. Aunque aún era demasiado pequeño para comprender las palabras y el significado del movimiento, absorbió la atmósfera de esperanza y determinación que sus padres llevaban a cada lugar que visitaban. Crecería sabiendo que el cambio es posible, que se puede lograr la justicia y que sus voces, por pequeñas que parezcan al principio, pueden marcar la diferencia, pueden mover montañas. La historia de Marcus, Larissa y Gabriel Silva se convirtió en algo más que un relato de injusticia superada. Se convirtió en un símbolo de cómo el amor inquebrantable, la determinación férrea y la valentía indomable pueden transformar no solo vidas individuales, sino sistemas enteros. En un país donde el racismo aún era una realidad cotidiana para millones de personas,
ofrecieron algo valioso, la prueba de que la lucha vale la pena y de que la victoria es posible. Una victoria que se construye con cada paso, con cada voz alzada. Si te conmovió esta historia de coraje y transformación, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias inspiradoras de personas reales que enfrentaron la adversidad y marcaron la diferencia en sus comunidades. Dale me gusta a esta historia si te conmovió y compártela con amigos y familiares que necesitan escuchar historias de esperanza y cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la historia te impactó más? ¿Has presenciado o vivido situaciones similares? ¿Cómo podemos, juntos, construir una sociedad más justa e inclusiva? Activa la campana para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevas historias que celebren la fuerza del espíritu humano y la posibilidad de transformación social. Recuerda, cada inscripción es un voto para valorar historias que importan, inspiran y demuestran que el cambio es posible. Juntos somos más fuertes.